Pues bienvenidos a todos. Estamos muy felices de ver vuestros rostros atentos, con los corazones abiertos, los oídos del corazón abiertos. Y hoy tenemos mucha alegría de presentar este tema porque es un tema que ayer Juan de Sangrial abrió para todos en un seminario. Fue precioso. Ojalá y pudiéramos con la elevación y la sabiduría de él poderos transmitir todo lo que dijo, pero abrió tantos cielos que hemos condensado como una perlita para poder transmitiros el mensaje que él ayer nos dio y que nos iluminó mucho, y yo hoy lo volví a escuchar y decía: madre mía, es un seminario iluminador y cuanto menos revolucionario que podría cambiar el mundo. El tema que hemos titulado Las 5 trampas, estas 5 trampas vienen en el Avesta. El Avesta es como el libro, como si dijéramos el Evangelio del cristianismo, pues el Avesta es el código filosófico, moral, ético de Ahura Mazda y la religión o la espiritualidad ajuramazdeísta. El ahuramazdismo fue la religión oficial de Partia, mm, y conocida por todo el mundo. Y Zoroastro fue el ungido, el profeta, el Cristo o el Mahoma en Partia. Cristo está muy unido a Zoroastro porque mismo Cristo nombró a Zoroastro y dijo: yo anhelo ser el segundo Zoroastro. Entonces todo el Avesta y todo el idioma Ahura Mazda es el Padre, el nombre del Padre, del amor puro, el nombre del Dios bondadoso, del buen Padre. Y no se puede conocer, no se puede conocer al buen Padre sin Cristo, y no se puede conocer a Cristo sin el buen Padre. Igualmente, Zoroastro trajo a Ahura Mazda y presentó a Ahura Mazda, que en verdad la misión de Cristo fue presentar al Padre. En el Avesta hay un término precioso que Cristo también lo nombraba. Cristo dijo: llenar vuestras manos de buenas obras, proveeros de buenas obras. Y Zoroastro a esto le llamaba el saquito de Yasna, el saco de Yasna. ¿Qué es esto? Espiritualmente, el saquito de Yasna es donde se van acumulando no solo las buenas obras o buenas acciones, sino los buenos pensamientos, las buenas palabras. Es el saquito que va llenando el alma. El alma puede llenarse de buenos pensamientos o llenarse de malos. Y Zoroastro decía que la vida consistía, la vida terrenal, la vida en esta tierra, era para llenar este saquito de Yasna, el saquito dorado de Yasna. Y dijo algo muy hermoso, Zoroastro, que cuando el alma va a los cielos muestra este saquito. Y este saquito es como lo que determina sus destinos. Esto que lo dijo Zoroastro lo ha dicho la Madre Divina en muchas de sus revelaciones. Por ejemplo, en Garabandal, una de las niñas en éxtasis le dijo: llévame contigo. Como era un éxtasis tan grande, una alegría tan grande, que una niña, no recuerdo si 12 o 14 años, imaginaos, le dijo: llévame ya de este mundo. Y la Madre Divina le dijo: todavía no, porque tienes las manos vacías. Es como porque tu saquito de yasna está vacío. Entonces, el saquito de yasna lo han utilizado ungidos grandísimos, como he dicho Cristo, que decía: proveeros de buenas obras, o Madre Divina, la niña de Garabandal, tus manos están vacías. Y sobre este saquito de yasna es lo que vamos a hablar hoy, para que todos podamos empezar a tomar conciencia
de que nuestra alma también tiene un recipiente como el cáliz. ¿Qué es el santo cáliz? No es solo esto, precisamente tengo aquí un cáliz de madera. No solo un cáliz, el cáliz es el mismo alma que va acumulando. Ayer Juan de Sangrial decía, va acumulando, acumular buenas obras es acumular el espíritu, acumular la divinidad, es acumular compuestos de los dioses. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que como no vamos a morir, como el alma es eterna, no va a morir, tenemos que ser muy conscientes de qué acumulamos en nuestro saquito. Porque si el saquito se va llenando de oscuridad, de oscuridad, de oscuridad, de oscuridad, esta vibración, ayer decía Juan de Sangrial, es tan densa que hay lugares, como hay una oscuridad tan oscura que hasta se puede tocar con la mano. ¿Os podéis imaginar? Como si tuviera densidad. Las personas que sufren mucho, mucho, mucho pueden sentir esta oscuridad. Y entonces Zoroastro abrió que el alma viene con su saquito de yasna y dijo, Ahura Mazda dio antes salud al alma que al cuerpo. Pero Ahriman, explico quién es Ahriman según el zoroastrismo. Ahriman es como el dios malo. En el cristianismo es Lucifer o nombres que podáis recordar ahora, Belcebú del dios malo. Zoroastro le llamó Ahriman. Y entonces Ahura Mazda, el buen padre, le dijo a Zoroastro que Ahriman había colocado, el término en Avesta es complicado, pero se traduce un consejero malvado. En la mente del ser humano colocó un consejero malvado, que ayer Juan de Sangrial decía es hasta un chip, es como un chip mental, es como un chip realmente. Pero Zoroastro mm, lo nombró el consejero malvado. Entonces, hoy no he presentado, pero van a hablar Cardimina y Luis Rayomir. Si podéis decir hola, Luis. Luis Hola, hola, Rayomir buenas tardes a todos y bienvenidos y gracias por asistir. y Buenas Cardimina. tardes a todos. Tenemos alegría Exacto. de veros. Y entonces en mi introducción yo quería hablaros de Ahura Mazda, de Ahriman y del saquito de Yasna y el título, Las 5 trampas. ¿Qué hace este consejero malvado? Este consejero malvado es el que te guía por el camino que va vaciando el saquito de Yasna o que prohíbe que se llene de buenas obras. El consejero malvado es el pensamiento que siempre te pone en contra de los demás, que te dice, mira, ella es mala, ella no me ama, ella no me quiere, ella siempre miente. El consejero malvado es el que te dice, haz esto. Por ejemplo, el primer cigarro de un joven sabe que es malo, huele hasta mal, le sabe hasta mal. Y el consejero malvado dice, hazlo, porque así vas a tener un lugar con tus amigos. Igual con todas las trampas que el consejero malvado con Ahriman han creado en el mundo, que según el Avesta, según el zoroastrismo, son 5 que nuestro Luis Rayomir y Cardimina van a abrir también. Y nombro las 5 trampas según el Avesta. La primera, el orgullo. Todos conocemos el orgullo. El orgullo puede inmediatamente robarte. ¿Has hecho algo bueno? Y sientes, te lo apropias y lo has perdido. Primera trampa, el orgullo. Segunda trampa, la rapacidad o el materialismo, es decir, acumular lo que sea, da igual. Da igual acumular ropa que acumular odio, que acumular rencor, que acumular dinero. Tercera, la lujuria en el sentido de adicciones, de pasiones bajas. Y no solo pasiones bajas, sino pasiones peligrosas, pasiones que te pueden llevar a la perdición. La cuarta, el apagamiento de la voz de la conciencia. El estar es la vida sin vergüenza. No tener una vergüenza.
se puede llamar un pudor también. Es una conciencia que te dice, no hagas esto porque vas a dañar. Quien no tiene conciencia ya no tiene vergüenza. No tiene vergüenza ni de hacer daño a otros. Esa es la cuarta trampa, sin vergüenza. Y la quinta y última, muy importante, es la insatisfacción o el descontento. Estar triste, no estar contento con lo que tenemos, quejarse siempre, esperar más. Y entonces nombro las 5 y doy paso a Luis Rayomir porque vamos a hablar de cada trampa más profundamente. Entonces es el orgullo, la rapacidad o materialismo, las adicciones, pasiones bajas, la tercera. Cuarta, la vida sin conciencia ni vergüenza. Y quinta, la insatisfacción, incluso yo diría la tristeza, el descontento. Entonces, Luis, pues si nos hablas del orgullo y cómo salir de él. Mm, Muy bien. Pues antes de empezar a hablar de esta primera trampa, a mí me gustaría decir, así a modo de introducción, que las trampas espirituales de las que vamos a hablar hoy son verdaderos obstáculos en el camino espiritual. ¿Y por qué a estos obstáculos los llamamos trampas? Pues nos podemos imaginar, por ejemplo, que si estamos recorriendo un camino porque queremos llegar a la cima de una montaña y en el recorrido de este camino hay una serie de trampas y caemos en alguna de ellas, entonces ya no podremos seguir recorriendo este camino ni llegar a la cima de la montaña, salvo que sepamos cómo salir de estas trampas. Pues en el camino espiritual ocurre lo mismo, con el agravante de que incluso puede darse el caso de que ni siquiera seamos capaces de o conscientes de que hemos caído en una determinada trampa. Por eso es importante conocerlas para estar prevenido de antemano, para así como que no nos pille de sorpresa. Y también, por supuesto, saber cómo salir de ellas, porque el no salir de ellas implica una paralización espiritual. Entonces, como decía Victoria, la primera trampa pues es la del orgullo. El orgullo, por un lado, puede ser como un sentimiento de satisfacción por algún logro, por alguna capacidad desarrollada o por un mérito propio, ¿no? Es cuando la persona se siente orgullosa de sí misma, satisfecha por haber conseguido algo en su vida. Y este sentimiento, si es sano, si no es egoico, no tiene por qué ser malo, ¿no? Sobre todo si estos logros han generado algún bien en los demás o en la sociedad, ¿no? Si han servido para multiplicar el bien y la bondad en el mundo. Pero el orgullo también puede ser un sentimiento de arrogancia, de vanidad, que suele conllevar un sentimiento de superioridad. Y este aspecto sí que es una trampa espiritual porque atrapa al alma y la desvía del camino. Cuando yo me siento superior a los demás, pues tiendo a despreciar al prójimo. Considero que la otra persona no tiene la suficiente valía, que es inferior a mí, y esto en un primer lugar genera como una distancia y una separación que realmente nos aparta del camino espiritual, ¿no? Porque la verdadera espiritualidad siempre es conciliar. Se realiza a través de la unión de corazones y nunca se puede realizar de forma individual, porque de forma individual lo que se despierta es el aspecto egocéntrico de la persona y sin la unión y el escudo que genera la hermandad, el alma realmente no va a progresar espiritualmente, por lo menos en el camino de la divinización, que es el que nosotros abrimos, ¿no? Entonces el orgullo pues, nos impide ser conciliares y nos impide unirnos a los demás, a no tenerlos en cuenta, a considerarlos siempre como algo inferior
Entonces este orgullo no nos deja ver la grandeza de los demás. Y por otro lado, nos impide aceptar la guía de los ancianos espirituales. Nos impide también seguir la senda que nos indica el espíritu omnibueno. Porque el orgullo solo nos hace seguir nuestras propias indicaciones, la de nuestro propio espíritu. Y esto es lo que en el Ahura Deimo, como decía Victoria, se llama seguir al consejero malvado, que fue insertado en nuestro interior. Porque en el interior, digamos que nuestra inmaculadez original, lo que hay es siempre un consejero bueno, ¿no? Que sería la voz de la sabiduría, que está ahí desde el nacimiento del alma. Pero este consejero malo que ha sido introducido, pues es el que generalmente hoy en día, y debido a la conciencia tan dormida que hay, es el que predomina en nuestro interior. Este orgullo nos dice pues que yo ya sé cómo hay que hacer las cosas, que no necesito que nadie me diga cómo hacerlas, y además me dice también que yo lo hago mejor que nadie. Entonces, el, este buen consejero, que es esta voz de la conciencia que nos puede hablar directamente, queda acallada por este orgullo que nos impide escuchar a los demás. Podemos también, con un ejemplo, ver cómo se manifiesta este orgullo. Por ejemplo, si consideramos un coche que va a 200 kilómetros por hora, es decir, que en una hora recorre 200 kilómetros, y otro que en cambio va a 100 kilómetros por hora. Pero el primero va al 50% de sus revoluciones, mientras que el segundo va al 90%. El primero recorre más distancia, el doble, pero sin embargo el segundo va casi al máximo de su capacidad. Entonces, si este ejemplo, por ejemplo, lo extrapolamos a las personas, ¿qué persona tiene más mérito? Pues el orgullo diría, yo, el primer coche, ¿no? Yo que recorro el doble de distancia. Mientras que la sabiduría, con su visión espiritual, dirá, tiene más mérito el segundo, porque está haciendo el doble de esfuerzo que el primero, aunque recorra menos kilómetros en una hora. Entonces el orgullo siempre nos va a quitar la visión espiritual, porque no es capaz de ver la cruz ni los sufrimientos que llevan los demás. Nos nubla la visión espiritual. Y siempre el orgullo está muy vinculado a la visión terrenal de las cosas. Y bueno, llegado a este punto, pues también necesitamos saber cómo podemos salir de la trampa del orgullo. Pues la salida de la trampa del orgullo se realiza a través de la humildad y de la obediencia espiritual. Porque el orgullo nos hace apropiarnos de las cualidades y dones espirituales que hemos recibido de lo alto, de la divinidad, pero en realidad no son nuestros, sino que se nos conceden por esfuerzos que realizamos y por el tamaño de la cruz de la vida que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros, ¿no? Estos dones y carismas se conceden para servir a los demás. Entonces la persona espiritual humilde sabe que sin esta ayuda y sin la fuerza de las buenas divinidades no podría hacer todo lo bueno que hace, ni soportar todos los golpes y sufrimientos que recibe a lo largo de su vida. Por eso no se atribuye a la persona humilde, no se atribuye nada para sí mismo y siempre agradece por todo lo que tiene, porque sabe que sin esta ayuda no podría recorrer el camino espiritual. Y la persona humilde, cuando se encuentra desorientada o no sabe cómo salir de alguna situación mala o desesperada, ¿no? Tiene la suficiente humildad de dejarse guiar por el que va adelante en el camino. Esto es muy importante. Siempre dejarse guiar por aquellos que ya han vencido los obstáculos que uno todavía no ha sido capaz de vencer. Y entra de esta forma
dentro de la obediencia espiritual. Aquí tenemos que tener muy claro que cuando hablamos de obediencia, nos estamos refiriendo a la obediencia de la sabiduría que puede hablar a través de nuestros prójimos. Entonces, cuando se está en el camino correcto, todas las cualidades y dones que recibimos siempre se ponen al servicio para el bien de los demás. Se utilizan siempre para realizar buenas obras y nunca para un provecho personal. Y esto es lo que decía también antes Victoria, que en el ajuramadeísmo se nos habla de este saquito de yasna que aquí en la tierra todos debemos de llenar a lo largo de nuestro camino espiritual. Y este saquito que se llena, como decía muy bien, con buenos pensamientos, palabras y obras que vamos haciendo en nuestro día a día, y cuanto más lleno esté, más podremos entrar en la buena providencia y también alcanzaremos destinos más luminosos. Depende mucho de este saquito de llana, por eso tiene mucha importancia espiritualmente hablando. Y esto solo se puede lograr con humildad y obediencia espiritual a la sabiduría divina. Perfecto, genial. Y Padre Juan también dio una llave preciosa para salir del orgullo. Él dijo, yo siempre veo a los demás mejores que yo. Ujú. Yo siempre veo bueno, y decía, yo siempre veo bueno a Juan Carlos, a Ana, a Paisi. Dice, pero yo a mí mismo me veo que todavía no soy bueno. Y esto es una salida del orgullo inmediata. Mirar a los demás como buenos y a ti mismo como que todavía no eres lo suficientemente bueno. Y la siguiente cardinina es la rapacidad o el materialismo. Sí. También el materialismo, también como una trampa importante que nos provoca mucho dolor y mucho sufrimiento cuando estamos en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra esencia no es material, nuestra esencia es espiritual. Entonces, en la medida en la que nos enfocamos en la acumulación de cosas materiales, cueste lo que cueste, que esto sería la rapacería, mm, podemos conseguir como una calma, un consuelo mm, momentáneo en ese momento, incluso es como una ilusión, pero realmente no vamos a conseguir saciar lo que nuestra alma está buscando, que es algo eterno, es algo, de verdad son valores divinos del universo bondadoso. Entonces, yo recuerdo, ahora mismo me viene a la mente, en un momento Juan de Sangrial estuvo hablando sobre maní y recuerdo que me impresionó mucho cuando dijo que en el maniqueísmo el materialismo se considera el mal, pero ¿por qué se considera el mal el mundo material? No tanto por esta visión de lo que es malo que nosotros podemos tener, sino porque separa al alma de su esencia espiritual, en el sentido de que cuando el alma se centra o cuando la persona se centra y se focaliza en el mundo material, el alma sufre. El alma sufre y además el alma se ata a lo que es perecedero y el alma es inmortal. Entonces, atar al alma a algo que es perecedero va totalmente en contra de su esencia, va totalmente en contra de ella y por eso muchas veces sufrimos y sentimos este vacío tan grande en el interior. Es importante también comprender que muchas veces, en general, este ansia por acumular cosas materiales o por acumular cosas del orden de este mundo, como puede ser un estatus social, por ejemplo, como puede ser, pues acumulo amistades, estatus social, relaciones. em, Muchas veces, en general, siempre es fruto de traumas que el alma ha recibido. Es decir,
hago cosas, es decir, el alma recibe unos golpes, el alma tiene unos traumas y para poder encontrar, por ejemplo, protección, el alma empieza a cultivar unas relaciones, a ser buena. Soy buena con esta persona porque esta persona me va a dar protección. Hago cosas buenas porque estoy, por ejemplo, quedándome con la conciencia tranquila, la conciencia en cuanto a creencias que yo tengo, tradiciones familiares. Ahora, por ejemplo, no sé, el tema del reciclaje, del medio ambiente, pues estas cosas enfocadas en estos actos buenos de reciclo, soy bueno con esta persona, pero realmente en el fondo hay como un interés personal. Hay un interés por dar una imagen, por cumplir con unos estereotipos que se han impuesto a nivel social o con unas tradiciones. Y todo esto al final realmente no lleva, es como una ilusión, no lleva ningún consuelo, tiene este vacío posterior. Entonces, ¿qué es lo que incluso es peligroso? Porque, ¿qué ocurre? Que cuando yo intento calmar estos traumas, estos golpes que he recibido a través de, no sé, imaginemos una persona que ha pasado hambre en su niñez y ahora de mayor acumula comida, acumula dinero porque ha pasado mucha pobreza y tiene miedo de volver a esta situación porque no quiere volver a sufrir de esta manera, em, ocurre que incluso el bien deja de ser lo que realmente es decir, el bien como lo que es bueno para mí o para mis prójimos según la sabiduría divina. Y el bien se convierte en lo que a mí me sirve para cumplir mis objetivos, para calmar estos miedos. Y claro, esto es una tergiversación grandísima que hace este consejero malvado, este chip que se nos introdujo de justificar todo el tiempo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, es algo muy peligroso y que necesitamos tener claridad con esto. ¿Cómo salimos de esta trampa del materialismo? Está claro que lo que necesitamos es abrir la visión espiritual, comprender que lo que estoy viendo comprender que con nuestros ojos terrenales, con nuestro oído terrenal, no podemos ni ver ni escuchar una ínfima parte de lo que realmente está ocurriendo en las perspectivas de la eternidad. Y entonces comprenderíamos como una comprensión profunda de lo que es la naturaleza del ser humano y de lo que realmente necesita el ser humano y se nos quitaría este ansia de acumular de una manera ilusoria pensando que es bueno para nosotros y que nos lleva de verdad a un camino totalmente vacío. Además, si consideramos que este ansia de acumulación, de fijación en el materialismo, la mayoría de las veces, incluso el mismo narcisismo, porque una persona necesita reconocimiento porque en su momento no recibió el amor que necesitaba o recibió un desprecio y ella ahora piensa que teniendo el cuerpo o un aspecto va a conseguir lo que en otro momento no tuvo de admiración de la gente, por ejemplo, incluso realmente lo que necesitamos es que se curen estos traumas, porque todo esto son como parches, 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 y lo que necesitamos es que estos traumas se curen en nuestro interior. ¿Cómo se pueden curar estos traumas? ¿Cómo se puede abrir esta visión espiritual y este oído espiritual? Realmente la que abre esta visión, este oído y la que cura estos traumas es Madre Divina, es la madre de nuestras almas.
ella es eterna, ella no es material y es el encuentro con esta madre espiritual la que calma el alma y la que pone el orden de este mundo en su sitio. Nuestras circunstancias terrenales, trabajos, familias, todo lo material que hay alrededor de nosotros, coge el lugar que le corresponde, no el centro de nuestra vida, sino un medio realmente, incluso entendiendo que, que Madre Divina es el centro de nuestra vida, el centro de nuestra vida espiritual. Lo que ocurre a nuestro alrededor es providencia de ella, es buena providencia, porque nosotros son circunstancias que nos van a ayudar a comprender cosas, que nos van a ayudar a abrir esta visión, que nos van a ayudar a, como decía Luis Rayomir, a ver el prójimo en su profundidad. Pero no, ya no el motor que nos va a mover, ya no va a ser esta acumulación, sino como unos motivos mucho más elevados, unos motivos mucho más altos. Preciosa exposición. Y también yo sentía el materialismo es como en lugar de llenar el saquito de yasna con algo invisible, que son buenos pensamientos o buenas obras, es llenar un saco de cosas visibles que ¿Sí? apagan el vacío, es lo que tú has dicho. Una Es como ilusión, sí. llenar un vacío, pero ese saco nunca tiene fondo, porque el materialismo nunca tiene fondo. No calma. Nadie acumula tanto como para satisfacerse materialmente. La siguiente y tercera trampa es las adicciones, las pasiones bajas, la lujuria entendida como algo que te posee, algo que tú ya no tienes control sobre ello. Es como estás poseído por una pasión. Padre Juan ayer decía muy hermoso, las pasiones bajas no son solo bajas, son peligrosas, porque todo lo que empieza a dominarte es algo que te esclaviza, es algo, este consejero malvado ya no solo es un consejero malvado, es un dictador que te obliga a hacer lo que él quiere. Por ejemplo, un drogadicto llega un momento en que él ya no tiene el dominio sobre si quiero o no quiero, si decido consumir o no consumir. Es ya la propia adicción quien le obliga a hacer esto. Imaginaos cuánta oscuridad empieza a entrar en el alma cuando las pasiones te dominan. Eres totalmente alguien encadenado a ellas. Ya no hay libertad, ya no hay, ya empieza la muerte espiritual. Por eso son peligrosas. En el Avesta se decía las pasiones peligrosas, no pasiones bajas, pasiones peligrosas. Y yo quería decir en esto algo muy importante también, y es que las pasiones es lo que más se vende en el mundo. En el mundo casi todo es adictivo, empezando por el pan, por el azúcar, por la tele, por internet, por el móvil, por las imágenes de nudismo, casi todo es adictivo. ¿Para qué? Para que el alma no mire al cielo, para que el alma no mire a Madre Divina, para que no mire su origen, su destino, para que el alma esté totalmente adormecida, totalmente bajo una hipnosis. Y, y con respecto a las pasiones también llenan un vacío. Cuando el alma está llena de amor, no necesita comer para llenarse de dulzor. Cuando el alma se siente amada, no necesita buscar compensaciones. Las pasiones son compensaciones, son falta de amor. Por esto a estas personas, a nosotros mismos, tampoco hemos de juzgar, hemos de amar, porque ojalá y fuéramos lo suficientemente buenos para rescatar a alguien de la drogadicción o de la gula con una enormidad de amor tan grande
que fuera más grande el amor que la adicción. Solo así una madre puede salvar a su hijo, solo así la sociedad podemos salvar a los que han caído en esta trampa. ¿Cómo sacar de la trampa a los que están en la trampa? Solo el amor sobrehumano. Y también aquí quería hablar del consolamentum de los cátaros, porque en las pasiones se busca un consuelo. Por ejemplo, la persona que es muy adicta a la comida, entonces algo le pasa en su día, ¿no? Ha tenido, por ejemplo, un problema en el trabajo y está tan nerviosa que llega y asalta el frigorífico y empieza a comer dulce y lo otro como para aplacar la ansiedad, como buscando un consuelo. El consuelo que necesita el alma es el consolamentum que hablaban los cátaros, pero esto se ha tergiversado mucho. El consolamentum de los cátaros se dice que es la imposición de las manos antes de irse el alma, antes de morir. Era como un sacramento, pero no es verdad. El consolamentum es el descendimiento de la nube de la bondad más perfecta. Cuando desciende una bondad superante que abarca a todo el hombre, que abarca al ser humano, esta bondad consuela tanto que ya no necesitas nada más, nada más. ¿Y qué pasa? Y ahora para salir de esta trampa. Para salir de esta trampa hay que aguantar el sufrimiento. Y pongo el ejemplo. Yo llego enfadada del trabajo, ¿no? Y quiero abrir el frigorífico y comer chocolate. Yo tengo que estar suficientemente fuerte para decir, sé que voy a sufrir, o sea, durante 10, 20 minutos, el no comer o quien es adicto a otra cosa, da igual, o no mirar el móvil, ¿no? 10 minutos no mirar el móvil. Esto produce un sufrimiento y es lo que mucha gente no sale de esta trampa porque no puede soportar la cruz, no puede soportar el sufrimiento. Y esto es otra trampa que el consejero malvado y todos consejeros malvados de esta tierra están prohibiendo a la gente el ser capaces de hacer este esfuerzo que decía Luis Rayomir del coche, de hacer un esfuerzo. Para no comer chocolate hay que hacer un esfuerzo, para no mirar el móvil hay que hacer un esfuerzo, para no tener cualquier adicción hay que un poco sufrir. Entonces, ¿cómo se sale de esta trampa? Cogiendo la cruz. La cruz de hacerse más bueno. Por eso Cristo decía, coge tu cruz y sígueme. Esto no es una cruz de madera que te aplasta, esto no es una cruz de la muerte, no, es la cruz de hacerte más bueno. Porque hoy en día en la tierra, hacerse bueno es una cruz enorme. No hay mayor cruz que la de hacerse bueno, porque todo está en contra de la bondad, todo. Lo que se valora es la rapacería, lo que se valora es acumular músculos, acumular un cuerpo bonito, una estética bonita, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, todo es el cuerpo y nada para el alma. Por eso la llave de salida de las adicciones es coger la cruz, aguantar el sufrimiento y vencer. Y vamos a por la siguiente, Luis Rayomir, ¿verdad? Sin conciencia, sin vergüenza. Sí, esta sería la siguiente. Entonces, estamos delante de otra trampa espiritual, que es el no tener vergüenza. Al estar en este estado, cuando estamos en este estado, pues entonces no somos comedidos, ¿no? Con las situaciones ni con las personas. Es como que todo nos da igual. No nos importa las consecuencias de lo que hacemos, de lo que decimos o de lo que pensamos, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, cuando tenemos vergüenza por algo, generalmente se puede ver como algo negativo, ¿no? Ya que, bueno, todos muchas veces nos decimos y decimos a los demás, hay que quitarse las vergüenzas de encima, ¿no? Porque a veces la vergüenza o tener vergüenza de algo puede ser un obstáculo, ¿no?
que nos puede limitar a la hora de hacer o decir algo. Por ejemplo, no seas vergonzoso y saluda a esa persona. Es decir, quítate la vergüenza de encima. Pero nosotros aquí nos estamos refiriendo a las personas que no tienen o no sienten vergüenza cuando hacen algo malo o impropio. A este tipo de actos, ¿no? Nos referimos. Cuando engañan, mienten, roban, agreden y se quedan impasibles ante este mal que realizan, ¿no? No hay ni siquiera un ápice de vergüenza o arrepentimiento en lo que hacen. Este estado de no tener vergüenza, pues lo vemos hoy en día en muchos aspectos de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, un aspecto muy visible y muy claro sería pues en la política, ¿no? Donde la mayoría de los políticos pues nos engañan una y otra vez y no les importa lo más mínimo. Y si tú les dices que nos están engañando, rápidamente se justifican y señalan hacia otra parte, hacia otro lugar, señalan a otro, ¿no? Por lo tanto, en este estado de no vergüenza siempre se justifica el mal. E incluso se llega a hacer pasar el mal por el bien. Por ejemplo, si la clase política aprueba una ley, que solo les beneficia a ellos y perjudica a todos los demás y encima nos quieren convencer de que es una ley buena para toda la sociedad. Te quieren hacer ver justo lo contrario de lo que realmente es, ¿no? Esto es lo que decimos, no tienen ya ni una pizca de vergüenza. Pues en el camino espiritual todo lo que pensamos, todo lo que decimos y hacemos tiene su importancia y sus consecuencias. Y cuando nos avergonzamos de todo aquello que hemos hecho, pensado, dicho que es malo o impropio, tanto para nosotros mismos como para los demás, porque muchas veces solo estamos como enfocados hacia los demás, pero también hacemos cosas que son incorrectas o malas hacia nosotros mismos desde el punto de vista espiritual. Entonces, cuando sí que sentimos como este avergonzamiento, porque no hemos dado cuenta, entonces podemos hacer una corrección hacia el bien. Este es uno de los objetivos del avergonzamiento, poder entrar en un estado de arrepentimiento para poder hacer una corrección hacia el bien. ¿Y cuál sería la salida de esta trampa? Pues la salida de esta trampa sería la conciencia espiritual. Entonces tenemos que despertar la conciencia espiritual. Sin conciencia espiritual no hay camino espiritual. Y tenemos además que mantenerla siempre activa. Y además debemos permanecer continuamente en un estado de alerta espiritual. El estado de alerta espiritual es, por poner una analogía, como en un ordenador, el antivirus que está siempre supervisando todo para que no se cuele nada que pueda estropear el ordenador, ¿no? Entonces, la conciencia espiritual, esta conciencia espiritual es la que nos avergüenza interiormente cuando hacemos algo incorrecto. Y gracias a este avergonzamiento es que podemos arrepentirnos y realizar la corrección adecuada. Entonces, cuando hacemos algo incorrecto o malo, si nos damos cuenta de que hemos hecho algo mal, pero no está actuando la conciencia espiritual, entonces podemos caer fácilmente en una culpabilidad o pecadocentrismo. Y el objetivo, pero sin embargo, el objetivo de darnos cuenta de que algo no hemos hecho correcto no es realmente caer en culpabilidad o pecadocentrismo, porque esto también obstaculiza el camino espiritual, sino es el de hacer una corrección de la conciencia hacia el bien. Por lo tanto, el avergonzamiento espiritual nunca nos debe llevar hacia la culpabilidad o hacia el pecadocentrismo, que también son dos grandes obstáculos en el camino espiritual, sino que debe de llevarnos hacia realizar una corrección en la conciencia, porque cuando la conciencia divina actúa en nosotros, entonces es cuando el alma se bonomiza y se llena de espíritu omnibueno, que es el objetivo del camino espiritual, porque la acumulación de este espíritu omnibueno es la que nos hace ascender por la escalera de la divinización, que es el verdadero objetivo del alma aquí en la tierra, alcanzar un nivel
de divinidad mayor del que tenía cuando vino aquí a la tierra. Genial. Yo diría, como esta frase que utiliza mucho Padre Juan, quitarse los tapones de los oídos para empezar a escuchar la voz que te dice, no hagas eso, que no está bien. Siempre está este consejero bueno, Mm. diciéndonos, no lo hagas. Pero como tenemos tapones, pues hay que quitarse esos tapones. Y Cardinina, Es como una radio que puedes una radio. sintonizar muchas frecuencias, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que sí, estar sintonizados con la frecuencia en la que habla el buen espíritu, el consejero Genial. bueno. Mm. Totalmente. Totalmente, porque el consejero malvado es que habla muy fuerte. Por eso hay que cambiar la sintonía de la radio para que Sí. hable el buen espíritu. Porque tiene razón, el Él consejero es tiene, que el consejero malvado es muy listo, es muy tiene mucha inteligente, es razón. justo lo que ha dicho Luis Rayomir, te vende una ley y te la vende como buena. O sea, te dice, os vamos a poner esta medicina, esta vacuna, porque vamos a salvar al mundo. Y todo el mundo pues Mm. lo creemos, porque es la voz de la autoridad. Y Cardimina, la última trampa es muy Sí, importante, la insatisfacción o descontento. sí. Y además, de verdad que es muy importante porque el descontento es el inicio del juicio. ¿Cómo enjuiciamos? Antes de enjuiciar, antes de emitir un juicio, primero tenemos el descontento. Entonces, luchar contra este descontento es algo muy importante y que nos va a ayudar muchísimo a no caer en este juicio que nos lleva luego pues a esta separación, convertirnos en jueces. Es que de verdad el juicio es algo terrible que golpea muchísimo a las personas que tenemos cerca y empieza con esto, con el descontento. Y el descontento, podemos decir que el descontento es fruto, es una valoración que estamos haciendo realmente. ¿Y en base a qué estamos valorando? Estamos valorando en base a lo que ven estos ojos, que como hemos dicho antes, no ven nada, y a lo que escucha este oído, que tampoco escucha nada. Pero es que este cerebro que procesa lo que ven estos ojos que no ven y lo que escucha este oído que no escucha, este cerebro además procesa en función de creencias, de lo que hablábamos igual, de creencias, de tradiciones familiares, de paradigmas que se han puesto en la sociedad, en función de experiencias que hemos tenido y que ni siquiera hemos comprendido, que la misma persona o dos personas diferentes con la misma experiencia pueden reaccionar de forma diferente. Entonces, esta valoración, como lo primero que necesitamos de verdad comprender es que no comprendemos espiritualmente nada. Entonces, cuando vemos una situación y nos viene este descontento, lo primero es tener esta comprensión profunda de que nosotros no sabemos espiritualmente qué está pasando, no sabemos espiritualmente e incluso a nivel terrenal las circunstancias de esta persona, de este suceso, de por qué esto se está dando. Mm, ¿Por qué no lo comprendemos? Porque tenemos este consejero que nos está diciendo todo el tiempo que lo sabe todo. Esta razón que se piensa que lo sabe todo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, primero, antes de entrar en este descontento, necesitamos de verdad aprender a justificar a la persona, a justificarnos incluso a nosotros mismos, aunque con esto hay que llevar cuidado porque no podemos ser como condescendientes la autojustificación es una trampa también grandísima. Entonces, cuando hablamos de justificación del alma, es comprender que el alma viene llena de traumas
que además el alma, por ejemplo, no, te venden, son capaces de vendernos un absurdo y yo puedo aceptar un absurdo y la gente acepta muchas cosas que pueden ser absurdas porque el alma de verdad es muy inocente. La gente es muy inocente, la gente de verdad quiere creer en los políticos, quiere creer en los reyes, quiere creer en el ser humano. Y esto es lo que nos lleva muchas veces a creer, porque, no sé, con la política, por ejemplo, muchas personas tan buenas, tan inteligentes, están en la política y no pueden aceptar que no puedan creer en la política, en los gobiernos, sin embargo, ya es más que evidente que ellos no nos pueden ayudar, pero no podemos dejar de creer en ellos. Entonces, lo importante para poder vencer este descontento es escuchar la voz del consejero bondadoso, porque este consejero bondadoso ha sido puesto en nuestro interior por nuestro padre y por nuestra madre. Entonces está ahí, pero necesitamos despertarlo. ¿Cómo se despierta el consejero bondadoso? El consejero bondadoso se despierta, como decía Luis Rayomir, recuperando nuestra conciencia divina. Necesitamos de verdad escuchar a personas que tienen esta visión abierta, que tienen este oído abierto y aprender de ellos y aprender, entrar en diálogo con esta madre que es sabiduría y que es eterna y tener la experiencia de, la experiencia de vivir con ella, de verdad de vivir de estar en sus brazos, de verdad de sentir este amor que decía Victoria, que cura todos los traumas, esta falta de amor, estas adicciones. La experiencia de estar con ella hace que todas estas adicciones desaparezcan. Vamos a tener que hacer esfuerzos, vamos a tener que dar nuestro consentimiento, vamos a tener que pasar nuestras pruebas para liberarnos de estas adicciones. Como cualquier drogadicto pasa su periodo de, ¿cómo se dice?, de desdrogadicción, no recuerdo la palabra De ahora, deshabituarse o desintoxicación o desintoxicarse. ¿no? Y nosotros también necesitamos pasar por estos periodos, pero es que ella está, ella nos ayuda y ella todo lo vence. Y esto es importantísimo para toda la humanidad saberlo, para cada uno de nosotros, y que vamos caminando por la calle y que vamos caminando por nuestra casa, que es casa de Madre Divina, y que ella gobierna todo misteriosamente, aunque nosotros no lo comprendamos. Y yo reflexionaba bastante sobre esto porque la bolsita de Yasna son obras buenas, son obras de bondad, pero no son obras de bondad como de bondad de cumplir con unas leyes, cumplir con unas tradiciones, cumplir con lo que se supone que tenemos que hacer. Principalmente las obras buenas, desde luego, son las que no hacen daño, pero hay otras obras buenas que tienen un peso grandísimo y son las obras buenas cuando a mí me rodea el mal. Son las obras de vencer con pureza cuando, por ejemplo, me están golpeando los malos pensamientos. Cuando este consejero malvado empieza a decir, mira esto, mira lo otro, y a justificarme, por ejemplo, em, cuando yo entro en este ansia de acaparación y a poner mis intereses y mi provecho por encima de los demás por mis miedos, cuando este consejero empieza a justificar todo eso, el pararnos y el decir no y el perder, el ser capaces de perder, esto es una obra buena del bien. Son las obras buenas, es cumplir los estatutos del buen universo cuando aparentemente no es lo que funciona. Aparentemente, cuando te están exigiendo em, obrar de otra manera y tú sabes que esto no es así y que esto no es bueno y te posicionas
en el lado del bien, en el lado de la bondad, en el lado de la última verdad, estas obras son de verdad las que llenan ese saquito de Yasna, pero de la forma más preciosa, son las que más brillan. Hay muchas, muchas, muchísimas llaves. Y Juan dijo ayer algo precioso, Juan de Sangrial, dijo, para el descontento hay que Ah, aprender sí, el a agradecer agradecimiento. cada situación, porque el Sí, descontento está muy unido a la queja, ¿no? A estar sí, sí, triste, sí, me quejo sí. por todo lo que me pasa alrededor. Y él decía, hay que aprender a estar alegre o aprender a agradecer, decir, si tengo esta situación, aunque sea muy difícil, yo agradezco a la sabiduría porque por alguna Mm, razón me está pasando esto. Y este agradecimiento por cada situación que te ocurre es ujú, un antídoto contra la queja. Porque si, por ejemplo, totalmente. me viene una enfermedad, puedo elegir quejarme y estar triste o aprender a decir, voy a sacar de esto algo que llene el saco lleno de oro espiritual. Y para terminar, porque son y media, hay dos preguntas. La digo breve. Cuando hemos hablado del orgullo, esto que hemos comentado que Padre Juan decía, ¿no? Yo veo en mis prójimos más cualidades que en mí mismo. Y ella dice, ¿cómo puede aplicarse esto a quien no está en el camino espiritual y vive eternamente en el orden del mundo? Me es muy dificultoso muchas veces poder encontrar las cualidades en los prójimos que aún están en el mundo. Y a veces también puedo llegar a pasar al otro lado, la tolerancia al mal. Yo diría, nunca podemos olvidar que nosotros venimos del mundo y hemos hecho cosas peores de lo que vemos en nuestros prójimos. Y que si Madre Divina no nos hubiera sacado de esto, solo Dios sabe dónde hubiéramos terminado. Entonces, esto pasa en el principio del camino, que te parece que la gente que vive en el orden del mundo, como si fuera, no quiero decir esto, pero inferior, es que es la voz del orgullo que decía Luis Rayomir, ¿no? Que te hace verte superior porque tú eres espiritual y los otros no se enteran. Aquí es muy fuerte decir, no es verdad, es que no es verdad, es que la gente que no está en el camino espiritual tiene grandísimas cosas que mostrarte y enseñarte, tiene cruces que no podemos imaginar, incluso en el más, ¿cómo decir?, que te irrita, el que siempre te pone nerviosa, el que miente, el que lleva un infierno o un invierno dentro que no lo quisiera pasar yo. Entonces es como, yo te diría a quien ha hecho esta pregunta tan buena y tan profunda, la misericordia, tener misericordia. Es como ir a un hospital de cojos y decir, vosotros no sabéis correr, ¿cómo no sabéis correr? Mirar, yo corro 10 kilómetros la hora y vosotros no. Al contrario, tú entrarías a un hospital de minusválidos y te vendría una misericordia que querrías como correr por ellos, hacer por ellos. Entonces, hacer esfuerzos por ellos, amar más y tener más misericordia. Y tampoco lo de la tolerancia al mal. Si tú no toleras tu mal interior, nunca vas a tolerar el mal exterior, pero vas a ser respetuosa. ¿Respetuosa en qué sentido? Que cada persona es libre de elegir. Si alguien elige, como hemos dicho antes, consumir droga, o alguien elige prostituirse, o alguien elige ser político mentiroso, Madre Divina, yo no lo puedo cambiar. A ti consagro esta alma. Haz tú algo, yo no puedo. Y con esa tranquilidad, no juzgar, pero tampoco tolerar. Es simplemente consagrar a la sabiduría la situación. Pero es muy profunda pregunta. ¿Y queréis quien quiera Y contestar? yo quisiera también añadir a Artin Pasa, pues que cuando aparentemente no somos capaces de ver como buenas cualidades nuestros prójimos, ¿no? Porque quizás no han iniciado todavía el camino espiritual, tenemos que aprender a traspasar esta apariencia
y entonces llegar a ver el potencial divino que todos sí tenemos en el interior. Esta es la visión de Madre Divina. ¿Por qué Madre Divina es capaz de amar a todos? Porque ella sí que con su visión espiritual ve la divinidad que habita en nuestro interior, aunque todavía no se haya manifestado o solo esté parcialmente manifestada. Entonces, adquirir la visión de Madre Divina es fundamental para siempre ver en el prójimo buenas cualidades, aunque todavía no sean capaces de manifestarlas. Totalmente. Y Cardimina, ¿quieres la de los sellos? ¿Cuál es? Floriana dice, cuando coleccionamos sellos u otros artículos, estamos en este apartado de acumular para traumas. Dice, ¿cómo podemos entender el ahorro que nos han Ajá. inculcado desde niños? Lo que nosotros pretendemos cuando hablamos del materialismo como una trampa, hablamos de vivir enfocados en el materialismo. Entonces, por ejemplo, en lo que se refiere a la educación, lo que necesitamos es que los niños comprendan mm, cuáles son los valores de verdad importantes, para qué de verdad necesitamos vivir. Si cualquier cosa que necesites, realmente cuando el alma está contenta, cuando el alma tiene esta conexión espiritual, el alma no necesita, no vive enfocada en el materialismo, no vive enfocada en el ahorro o en el no ahorro. A ver, por poner así como muy terrenalmente. Si una persona necesita un coche para ir a trabajar y necesita ahorrar para comprarse el coche, pues está bien, no pasa nada, es algo correcto. O si quiere sacar un préstamo, pues sí es que también puede hacerlo. Mm, El problema es cuando nos enfocamos en eso y cuando vivimos para ese coche. Este es Exacto. más el problema. Cuando yo me enfoco en el trabajo, y vivo para el trabajo y mi motor es el trabajo y todo está ahí. Y yo pongo mi fuerza y mi visión y mi vida en la empresa, en el estatus, en el trabajo. Totalmente. Y hay dos preguntas. Yo contesto la de Gandhi y Luis Rayomir, ¿se te parece bien la de José? Y terminamos, ¿Vale? porque son Genial. casi menos cuarto. Gandhi nos dice, buenas noches. En el tema de la conciencia, cuando se hace mal o se hace algo malo y la conciencia lo reconoce, se da cuenta, ¿cómo se puede hacer no sentir culpa? ¿Qué es lo que se tiene que sentir? ¿Podrían dar algún ejemplo? Es genial pregunta. La culpa siempre es la voz del consejero malo, porque la culpa te latiga. Es como el látigo, o sea, el consejero malo te obliga a hacerle algo malo y después de haberlo hecho te da un latigazo. Entonces, la culpa es una cárcel, es otra trampa. Hay gente que la culpa le hace sufrir tanto que ¿cuál es el ejemplo divino? El arrepentimiento verdadero y profundo del corazón que da tanta alegría, pero ¿sabéis cuál es este arrepentimiento? El que en el momento que el alma dice, jamás voy a repetir esto. Y de ahí coges tanta fuerza, dices, he hecho algo daño y me arrepiento, pido perdón, Madre Divina, perdóname. Y pedir perdón a esta alma. Dios mío, perdóname que le he hecho daño. Te pido por favor, Dios mío, que no haya consecuencias de esto que yo he hecho. Cojo sobre mí la responsabilidad, que yo me hago responsable de lo que he hecho y prometo no volver a hacerlo. Y cuando haces y te dices esto y de verdad lo cumples, eres un guerrero invencible, invencible. Entonces, la llave no es la culpa, la llave es el arrepentimiento que prohíbe el mal. Porque si no es como vas a confesar este ejemplo en las iglesias, ¿no? Que van a confesar un pecado y otra vez el pecado y otra vez el pecado. Es como una vez Juan de Sangrial dijo, una mata de hierba de flores negras. Y tú siempre estás arrancando las flores negras, pero las flores vuelven a brotar. Tú tienes que arrancar de raíz
de raíz eso. ¿Y qué es arrancar esa raíz? Decir, jamás lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque significa que tú ya no vas a regar esa planta va a morir, la vas a arrancar de raíz. Por eso prohibir el mal es la hazaña del héroe. Entonces, Gandhi, queridísimo, ayúdanos a ser héroes con tus hazañas de héroe. Y José, Luis Rayomir. Sí, por aquí nos dice José, quisiera saber cómo puedo tener la certeza de que estoy en el camino correcto y estoy viendo y escuchando las señales que el universo quiere decirme. Muy buena Bueno, pregunta. para nosotros el camino espiritual correcto es aquel que no tiene mezcla. La mayoría de los caminos espirituales y religiones tienen siempre una mezcla entre el bien y el mal. Entonces, el camino correcto tiene que ser aquel que nos enseña a discernir, en primer lugar, lo bueno de lo malo. Porque cuando en un camino espiritual hay esta mezcla, es como este mal o esto que no es correcto, es como un virus que se va a multiplicar y al final pues va como a estropear esta espiritualidad, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos las espiritualidades mezcladas. Entonces sí que hay lo que nosotros llamamos Daeva, esto Juan de Sangrial lo repite con bastante frecuencia. Los Daeva en realidad no son espíritus malos que se hacen pasar por divinidades, se mimetizan. Y muchas personas lamentablemente están siguiendo un camino espiritual que está siendo guiado por estos Daevas que tienen apariencia de divinidad, pero en realidad no lo son. Y yo le diría a José también, y para terminar con esto, José, pídele al cielo y a Madre Divina directamente que ella revele su amor en tu corazón, porque entonces jamás tendrás dudas de que has llegado a casa. Cuando yo conocí este camino y escuchaba las charlas y también me pedía una señal, decía, yo quiero saber si esto es lo correcto o no. Y grité fuerte al cielo. Entonces tú grita al cielo, José, grita, di Alma Mater Dei Humani, o el nombre que de algún nombre, o Ahura Mazda, Padre Bueno, Ahura Mazda, Alma Mater Dei Humani, el nombre de Madre Divina, no sé, que llegue mucho a tu corazón. Isis, Mama Pacha, Mama Cucha, Artemisa, tiene 1500 nombres. Y dile, háblame, revélame y dame tú una señal fidedigna e infalible de que tú eres mi madre, de que tú eres mi madre, porque solo basta un segundo o un microsegundo sentirla a ella. Bueno, Juan de Sangrial dice, para que toda la sangre empieza, ¿qué es la conversión? Cuando todo el torrente sanguíneo empieza en dirección contraria. Y puedo asegurar, y creo que cada uno de los que estamos aquí diríamos, que la sensación es esa, que no puedo explicar. Es un amor tan grande, un fuego tan grande en el corazón, es algo indudable, porque en los caminos cosmistas o caminos que estamos acostumbradas, las señales es si veo, por ejemplo, una mariposa blanca o si se me va a aparecer ahora esto o alguien me ha dicho algo, esto es una señal, esto es una señal. Y como el intelecto, la razón, intenta buscar en esto algo, pero no va a venir de aquí. Te va a venir como un jarro de leche a tu corazón o te va a venir como un cubo de agua fría. Y yo lo sentí, siempre digo, como si una mano hipermisericordiosísima me quitara una ternilla de los ojos y de repente dijera, Dios mío, el mal existe. Mi conversión fue así, decir, Dios mío, el mal existe. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y en un segundo toda mi vida cambió. Por eso pide, y yo adoro este nombre, y Madre Divina dice que es el nombre de sus nombres. Alma Mater Dei et Humani. Alma Mater Dei et Humani. Te pedimos, danos revelación a José, a Marcelina, que ha escrito muy hermoso. Háblanos, dinos en tu interior. Madre Divina, que escuchemos tu voz.
que escuchemos tu voz, solo tu voz. Y ya no necesitamos nada más. Su voz es leche. No vamos a querer ni chocolate, ni móvil, ni televisión, nada. Solo su voz. Porque es como comer todo el día algo comer nubes del cielo. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias por vuestra asistencia. Y por vuestras preguntas maravillosas. Un abrazo muy grande.